La lluvia golpeaba con furia los cristales mientras Lady Vivienne Ashworth contemplaba la carta del duque con manos temblorosas. La tinta negra parecía burlarse de su desesperación. En el otro extremo de Inglaterra, el duque Alaric Blackwood observaba el fuego de su chimenea, su rostro impasible, ocultando el vacío que carcomía su alma desde la tragedia. El carruaje de Vivienne avanzaba por el camino embarrado hacia Castillo Negrura, cada kilómetro acercándola a una decisión imposible que cambiaría dos destinos. Sus ojos verdes, antes llenos de vida, ahora reflejaban el peso de las deudas y la responsabilidad familiar mientras sus dedos estrujaban el medallón que contenía el retrato de su hermana enferma. Cuando las puertas del imponente castillo se abrieron, reveló al temido duque de hielo, cuyos ojos grises la estudiaron con una intensidad que hizo temblar hasta el último rincón de su ser. Lady Vivienne Ashworth observó por última vez el retrato de su difunto esposo, Lord Edmund, mientras las cortinas negras del luto aún cubrían los espejos de la mansión familiar. 6 meses habían pasado desde su muerte repentina, pero el verdadero horror apenas comenzaba a revelarse. «Mi señora, ha llegado otra carta», anunció Marta, el ama de llaves, con expresión sombría. Vivienne tomó el sobre con el sello del banco. Era la 5ª notificación ese mes. Con dedos temblorosos, rompió el lacre y leyó las palabras que confirmaban sus peores temores. «Dios mío», murmuró, dejándose caer en el sillón. Las deudas eran astronómicas. Edmund había hipotecado hasta el último acre de las tierras de los Ashworth. Había pedido préstamos a los bancos, a usureros, y, lo peor de todo, al infame duque de Blackwood, conocido en los círculos aristocráticos como el duque de hielo. «¿Malas noticias, hermana?», preguntó Eliza, entrando a la habitación con paso lento, su rostro pálido por la enfermedad que la consumía. Vivienne ocultó rápidamente la carta. «Nada que deba preocuparte», mintió con una sonrisa forzada. Esa noche, encerrada en su estudio, Vivienne revisó cada documento. Las propiedades, las joyas familiares, todo estaba comprometido. El plazo final para saldar la deuda con el duque vencía en una semana. Si no pagaba, perderían Ashworth Manor, el hogar donde habían nacido generaciones de su familia, el único lugar donde Eliza podía recibir los cuidados que necesitaba. Tomó papel y pluma, escribiendo con mano temblorosa una solicitud de audiencia al duque. Era su última esperanza, aunque todos sabían que Alaric Blackwood nunca concedía prórrogas ni mostraba misericordia con sus deudores. «Que Dios me ayude», susurró, sellando la carta que determinaría el destino de todos los que amaba. El carruaje avanzaba por el camino embarrado hacia Blackwood Castle, conocido entre los lugareños como Castillo Negrura. La lluvia golpeaba con furia los cristales mientras Vivienne observaba el paisaje cada vez más sombrío. Los árboles retorcidos parecían manos esqueléticas que se alzaban hacia un cielo plomizo. «No debería ir sola, mi señora», había insistido Marta antes de su partida. «Se dicen cosas terribles sobre el duque», pero Vivienne no tenía alternativa. Cada kilómetro recorrido la acercaba a la única persona que podía salvar a su familia de la ruina total. El castillo apareció finalmente entre la niebla. Una monstruosa construcción de piedra negra, con torres puntiagudas que parecían desafiar al cielo. Sus muros habían sido testigos de siglos de historia, y los rumores sobre su actual propietario eran tan oscuros como su fachada. «Hemos llegado, milady», anunció el cochero con voz tensa. Vivienne descendió del carruaje, sosteniendo con firmeza su pequeño maletín. Dentro llevaba las escrituras de la última propiedad, que aún no estaba completamente hipotecada. Una pequeña casa de campo, llamada Montebrisa. Era su única carta de negociación. Un mayordomo de rostro pétreo la recibió en la entrada. «El duque la espera en su estudio», anunció con frialdad. «Sígame, por favor». Mientras avanzaba por los pasillos decorados con retratos de ancestros de mirada severa, Vivienne rezaba en silencio. Su destino y el de su hermana enferma dependían ahora de la misericordia de un hombre que, según decían, carecía completamente de ella. El estudio del duque era una habitación imponente, con estanterías que llegaban hasta el techo repletas de libros encuadernados en cuero. Un fuego crepitaba en la chimenea, pero el ambiente seguía siendo gélido. Lady Ashworth, la voz profunda surgió de la figura que contemplaba el fuego, de espaldas a ella. Cuando el duque se giró, Vivienne comprendió por qué lo llamaban el duque de hielo. Alaric Blackwood era un hombre alto y de constitución poderosa,
pero lo que más impresionaba eran sus ojos, grises como un cielo de tormenta, fríos y calculadores. A pesar de su belleza aristocrática, su rostro parecía tallado en mármol, incapaz de expresar emoción alguna. Su excelencia, Vivienne hizo una reverencia perfecta, como le habían enseñado desde niña. Agradezco que me reciba. No confunda cortesía con compasión, Lady Ashworth, respondió él, indicándole con un gesto que tomara asiento. Su carta mencionaba un asunto urgente relacionado con las deudas de su difunto esposo. Vivienne respiró hondo. Vengo a solicitar una prórroga para el pago, Su Excelencia. Solo necesito tiempo para... Su tiempo se agotó hace 2 meses, la interrumpió Blackwood, tomando un documento de su escritorio. Ya concedí una extensión cuando falleció Lord Edmund. No habrá más. Tengo una propiedad. Vivienne sacó las escrituras de Montebrisa, pequeña, pero de valor. Podría servir como garantía mientras reúno el resto. El duque apenas miró los papeles. Conozco cada propiedad de los Ashworth mejor que usted, milady. Esa casa de campo apenas cubriría los intereses de un mes. La desesperación comenzó a apoderarse de Vivienne. Todo lo que temía se estaba cumpliendo. El duque era exactamente como lo describían. Implacable, frío, calculador. Debe haber alguna manera, susurró, luchando por mantener la compostura. La mirada del duque se endureció aún más. Siempre hay una manera, Lady Ashworth, aunque quizás no le agrade. El silencio que siguió fue opresivo. Vivienne observó cómo el duque se servía una copa de brandy con movimientos precisos, casi mecánicos. La luz del fuego proyectaba sombras inquietantes sobre su rostro anguloso. ¿Tiene hijos, Lady Ashworth?, preguntó de repente. La pregunta la desconcertó. No, Su Excelencia. Mi matrimonio fue breve, y no fuimos bendecidos con descendencia. Algo cambió en la expresión del duque, un destello fugaz en sus ojos grises. Yo tampoco tengo herederos, continuó él, contemplando el líquido ámbar en su copa. Mi título y fortuna necesitan un sucesor. Vivienne sintió un escalofrío recorrer su espalda. La conversación tomaba un rumbo inesperado y perturbador. He intentado encontrar una esposa adecuada, prosiguió Blackwood, pero las damas de la alta sociedad buscan amor y sentimientos que no puedo ofrecerles. Yo solo necesito un hijo. Se acercó a ella, su presencia imponente haciendo que Vivienne se sintiera pequeña en su asiento. Tengo una propuesta para usted, Lady Ashworth. Una que resolvería permanentemente su situación financiera. El corazón de Vivienne latía con fuerza. Las palabras que siguieron la dejaron sin aliento. Dame un hijo y olvidaré tu deuda. Completamente. El duque pronunció cada palabra con claridad glacial, como si estuviera discutiendo las condiciones de cualquier acuerdo comercial. Me está pidiendo que me convierta en su amante. Logró articular Vivienne, con las mejillas ardiendo de indignación. Le estoy ofreciendo un trato beneficioso para ambos, corrigió él. 1 mes en mi residencia, intentando concebir un heredero. Si queda embarazada, la deuda queda cancelada. Recibirá una generosa pensión para usted y su hijo, aunque el niño se criará aquí, como mi heredero legítimo. Vivienne se puso de pie, temblando de rabia y humillación. Es una propuesta indecente. Soy una dama, no una. Es una transacción, Lady Ashworth, la interrumpió él con frialdad. Nada más, nada menos. Tiene hasta mañana para decidir. Después, iniciaré los procedimientos para reclamar todas sus propiedades. Vivienne salió del estudio con la dignidad hecha jirones, pero con una terrible certeza. No tenía alternativas. La posada del pueblo cercano a Castillo Negrura ofrecía poco confort, pero Vivienne apenas lo notaba. Sentada junto a la ventana de su modesta habitación, observaba la lluvia golpear los cristales, mientras las palabras del duque resonaban en su mente. Dame un hijo y olvidaré tu deuda. La propuesta era tan escandalosa como tentadora. Con un solo acto, podría salvar Ashworth Manor, asegurar el tratamiento médico de Eliza, y liberar a todos los sirvientes que dependían de la familia desde generaciones. Dios mío, ¿qué debo hacer?, susurró, apretando entre sus manos el medallón que contenía un mechón del cabello de su hermana. Como viuda, Vivienne ya no era una doncella inocente, pero convertirse en la amante de un hombre como Blackwood. La sociedad la destruiría si alguna vez se descubría. Y aunque el duque prometiera discreción, los secretos tenían forma de revelarse. Se acercó al pequeño espejo de la habitación. A sus 25 años, su belleza no había disminuido con el breve matrimonio ni con los meses de luto.
Su cabello castaño rojizo enmarcaba un rostro de facciones delicadas, y sus ojos verdes, aunque ahora enrojecidos por el llanto, seguían siendo su rasgo más notable. Sería capaz de entregar su cuerpo a un hombre que la veía como un mero recipiente para su heredero. Recordó su boda con Edmund, un matrimonio arreglado por su padre. Había aprendido a quererlo con el tiempo, aunque nunca sintió la pasión que describían las novelas. Su noche de bodas había sido breve y mecánica, como todas las que siguieron. Quizás no sería tan diferente con el duque. Un mes de su vida a cambio de la seguridad de todos los que amaba. Pero había algo más en la propuesta de Blackwood que la perturbaba profundamente. El niño. Un hijo suyo crecería llamando padre a ese hombre de hielo, educado entre esos muros sombríos, lejos de ella. No puedo, murmuró, cubriéndose el rostro con las manos. Debe haber otra solución. Pero mientras las horas avanzaban, la certeza de que no la había se hacía cada vez más dolorosa. El amanecer llegó demasiado pronto. Vivienne había pasado la noche en vela, debatiéndose entre su honor y su deber. Cuando el primer rayo de sol entró por la ventana, sacó de su maletín la última carta que había recibido de casa. La caligrafía temblorosa de Marta relataba el empeoramiento de Eliza. La fever no seed, milady. El doctor dice que necesita medicamentos más costosos y posiblemente un viaje a Suiza para tratamiento. Sin esos recursos temo lo peor. Eliza, su dulce hermana menor, apenas 18 años y una vida por delante, condenada por una enfermedad pulmonar que consumía su juventud día tras día. Junto a la carta había un dibujo, un boceto que Eliza había hecho de Montebrisa, la pequeña propiedad en el campo que tanto amaba. Para cuando volvamos en primavera, decía la nota al pie. Vivienne acarició el papel con dedos temblorosos. ¿Cómo podría mirar a Eliza a los ojos si rechazaba la única oportunidad de salvarla? Desde la muerte de sus padres, Vivienne había asumido la responsabilidad de la familia. Cuando aceptó casarse con Edmund, lo hizo pensando en el bienestar de Eliza. Ahora, enfrentaba una decisión aún más difícil. Se vistió lentamente, eligiendo su vestido más sobrio. Mientras se arreglaba el cabello, recordó las palabras de su madre antes de morir. A veces, el verdadero coraje está en los sacrificios que nadie verá ni agradecerá. Por ti, Eliza, murmuró frente al espejo. Por todos nosotros. Su reflejo le devolvió la mirada de una mujer que había tomado una decisión imposible, pero irrevocable. Se colocó el sombrero, tomó sus guantes y salió de la habitación con paso firme, dejando atrás la última noche de su antigua vida. El carruaje la esperaba para llevarla de vuelta a Castillo Negrura. Las puertas del castillo se abrieron ante ella como las fauces de una bestia de piedra. Esta vez, Vivienne entró con la determinación de quien ha aceptado su destino, por terrible que fuera. El mayordomo la condujo nuevamente al estudio del duque. Alaric Blackwood estaba exactamente en la misma posición que el día anterior, como si no se hubiera movido en toda la noche, contemplando el fuego con una copa en la mano. Ha tomado una decisión, supongo, dijo sin volverse. Sí, su excelencia, respondió Vivienne con voz firme. Acepto su propuesta, pero tengo condiciones. Esto captó la atención del duque, que se giró para mirarla con una ceja arqueada. No está en posición de negociar, Lady Ashworth. Al contrario, replicó ella, sorprendiéndose de su propia audacia. Usted necesita un heredero tanto como yo necesito saldar la deuda. Ambos podemos obtener lo que queremos, pero con términos claros. Un destello de algo parecido al respeto cruzó el rostro impasible del duque. La escucho. Vivienne respiró hondo. Primero, quiero un documento legal que cancele todas las deudas de mi familia en el momento en que se confirme mi embarazo. Segundo, necesito fondos inmediatos para el tratamiento médico de mi hermana. Tercero, si concibo un hijo, quiero poder visitarlo regularmente mientras crece. Y finalmente la condición más importante, si después de un mes no hay embarazo, me liberará de cualquier obligación y me concederá tiempo adicional para pagar la deuda por medios convencionales. Un silencio tenso llenó la habitación. El duque la estudiaba con intensidad, como evaluando no solo sus palabras sino su carácter. Tiene agallas, Lady Ashworth, dijo finalmente. Acepto sus términos con una adición, absoluta discreción. Nadie debe saber jamás la naturaleza de nuestro acuerdo. Vivienne asintió. Entonces tenemos un trato, Su Excelencia. Los días que siguieron transcurrieron en una extraña calma. Vivienne fue instalada en el ala este del castillo, en unas habitaciones lujosas pero austeras,
El duque había cumplido su primera promesa. Un médico especialista partió hacia Ashworth Manor con medicamentos para Eliza y una carta que explicaba que Vivienne permanecería como invitada del duque para discutir asuntos financieros. La rutina en el castillo era metódica. Desayunaba sola en sus aposentos, pasaba las mañanas en la biblioteca y comía en soledad. Solo durante la cena coincidía con el duque, en el gran comedor donde apenas intercambiaban palabras formales. El médico ha enviado un informe, le informó Blackwood al quinto día. Su hermana responde bien al tratamiento. Gracias, Su Excelencia, respondió ella, sintiendo un peso menos sobre sus hombros. Esa noche, mientras su doncella asignada la ayudaba a prepararse para dormir, llegó un mensaje. El duque solicita su presencia en sus aposentos a las 10. La hora había llegado. Con manos temblorosas, Vivienne eligió un camisón de seda blanca y se cubrió con una bata a juego. Se soltó el cabello, dejando que cayera en ondas sobre su espalda. Frente al espejo, se recordó a sí misma que esto era una transacción. Nada más. Se aplicó unas gotas del perfume que había traído consigo, el favorito de su madre. A las 10 en punto, llamó a la puerta de los aposentos del duque. Un simple adelante fue su invitación a entrar en lo que sería, quizás, la noche más difícil de su vida. La habitación del duque era sorprendentemente diferente al resto del castillo. Mientras que las otras estancias estaban decoradas con tapices oscuros y muebles antiguos, este espacio era casi espartano en su sencillez. Una gran cama con dosel, un escritorio, algunos libros. Nada de ornamentos excesivos ni retratos familiares. Alaric Blackwood estaba de pie junto a la ventana, vestido con una bata de seda negra. Al verla, su expresión permaneció indescifrable. —¿Desea una copa de vino? —ofreció, señalando una botella ya descorchada. —Sí, gracias —respondió Vivienne, agradeciendo cualquier cosa que calmara sus nervios. El duque le entregó la copa, cuidando de no rozar sus dedos. Mientras bebía, Vivienne notó algo extraño. Una cicatriz que asomaba por el cuello de su bata, descendiendo hacia su pecho. —¿Fue en la guerra? —preguntó sin pensar. El duque pareció sorprendido por la pregunta. —Sí, Francia, 1815. Una bayoneta francesa. Estuve cerca de no regresar. Era la primera información personal que compartía. Por un momento, el duque de hielo pareció casi humano. Mi hermano también estuvo en Waterloo, comentó ella. No tuvo tanta suerte. Algo parecido a la empatía cruzó el rostro de Blackwood. Lo lamento, dijo con sinceridad. Perdí a muchos buenos hombres ese día. Un silencio menos tenso se instaló entre ellos. Vivienne observó la habitación con más detalle y notó un pequeño retrato sobre la mesita de noche. ¿Su familia? Preguntó. El duque dudó antes de responder. Mis padres y mi hermano menor, todos fallecidos. Lo siento, murmuró Vivienne. La soledad puede ser el peor de los enemigos. No busco compasión, Lady Ashworth, respondió él, recuperando su tono frío. Todos tenemos nuestras cargas. Sin embargo, algo había cambiado. La máscara del implacable duque había mostrado una grieta, revelando por un instante al hombre que se ocultaba detrás. Cuando finalmente se acercó a ella y tomó la copa vacía de sus manos, Vivienne no sintió el terror que esperaba, sino una extraña curiosidad por este hombre enigmático cuyo contacto, al rozar accidentalmente sus dedos, resultó sorprendentemente cálido para alguien conocido como el Duque de Hielo. «Podemos proceder», dijo el duque con voz neutra, como si estuviera hablando de una transacción comercial. «Intentaré ser considerado». Vivienne asintió, preparándose mentalmente para lo que vendría. Se dirigió hacia la cama con paso vacilante, pero antes de llegar, la voz de Blackwood la detuvo. «Espere», dijo, y por primera vez, parecía inseguro. «Esto es inusual para ambos. Quizás deberíamos». No terminó la frase, pero se acercó a ella lentamente, como si temiera asustarla. Con movimientos calculados, le quitó la bata de los hombros, dejándola caer al suelo. La luz de las velas jugaba con los pliegues del camisón de seda, insinuando las curvas de su cuerpo. «Es usted hermosa», murmuró, y no sonaba como un cumplido ensayado, sino como una observación genuina que parecía sorprenderlo incluso a él. «Gracias, Su Excelencia», respondió ella, sonrojándose a su pesar. «Alaric», dijo él, «si vamos a hacer esto, al menos llámeme por mi nombre». «Alaric», repitió ella, y el nombre sonó extrañamente íntimo en sus labios. «Yo soy Vivienne». Él asintió, y con una delicadeza inesperada, rozó su mejilla con los dedos.
Ese simple contacto envió un escalofrío por la columna de Vivien, un escalofrío que no tenía nada que ver con el miedo. Cuando sus labios se encontraron, no fue el beso mecánico que ella esperaba. Había una urgencia contenida, un hambre que parecía sorprender a ambos. Las manos de Alaric, antes tan controladas, ahora recorrían su cuerpo con creciente pasión. Vivienne se encontró respondiendo con un fervor que nunca había experimentado. Su matrimonio con Edmund había sido cordial pero frío, sus encuentros íntimos breves y rutinarios. Esto era diferente. Cada caricia parecía despertar sensaciones nuevas, cada beso más profundo que el anterior. Cuando finalmente llegaron a la cama, la pretensión de una simple transacción había desaparecido. Sus cuerpos se encontraron con una sincronía perfecta, moviéndose juntos como si hubieran sido creados el uno para el otro. Vivienne, susurró él contra su piel, su nombre como una plegaria en sus labios. Ella se aferró a sus hombros, descubriendo la extensión completa de la cicatriz que recorría su pecho. La tocó con delicadeza, sintiendo cómo él se estremecía bajo sus dedos. Lo que debía haber sido un acto calculado se transformó en algo completamente diferente. Pasión verdadera, deseo auténtico, una conexión que trascendía el acuerdo que los había unido. Cuando el clímax los alcanzó a ambos, Vivienne vio algo en los ojos de Alaric que nunca había esperado encontrar. Vulnerabilidad. Por un breve instante, el duque de hielo se había derretido en sus brazos, revelando al hombre de carne y sangre, con deseos y temores como cualquier otro. Mientras yacían juntos en la oscuridad, sus respiraciones acompasándose gradualmente, Vivienne comprendió con claridad aterradora que lo pactado se había complicado irremediablemente. Esto ya no era un simple acuerdo. El amanecer encontró a Vivienne despierta, observando el rostro dormido de Alaric. En reposo, sus facciones perdían esa dureza característica, haciéndolo parecer más joven, casi vulnerable. Durante las 2 semanas siguientes, cada noche había sido igual. Pasión desenfrenada seguida de momentos de intimidad inesperada en los que, poco a poco, compartían fragmentos de sus vidas. Él le había hablado de la muerte de su familia en un incendio, de los años de soledad. Ella le había contado sobre Eliza, sobre sus sueños truncados de juventud. Entre las sábanas, el duque y la viuda arruinada eran simplemente un hombre y una mujer descubriéndose mutuamente. Pero esa mañana, Vivienne tomó una decisión. Con cuidado para no despertarlo, se levantó y regresó sigilosamente a sus aposentos. Allí, escribió una carta con mano temblorosa. Alaric, lo que comenzó como un acuerdo se ha convertido en algo que no puedo nombrar ni controlar. Temo que si permanezco un día más, olvidaré por qué estoy aquí. Necesito distancia para pensar con claridad. No me busques. Regresaré cuando esté lista para enfrentar lo que sea que haya nacido entre nosotros. Vivienne recogió sus escasas pertenencias y, aprovechando el cambio de guardia del amanecer, abandonó el castillo. Había ordenado previamente a un mozo de cuadra que tuviera listo un caballo, con la excusa de un paseo matutino. Mientras cabalgaba hacia el sur, lejos de Castillo Negrura, Vivienne sentía que su corazón se desgarraba. Huía no del duque, sino de sus propios sentimientos. Sentimientos que nunca debieron existir en un acuerdo tan frío como el que habían pactado. Alaric Blackwood destrozó media docena de objetos antes de que su mayordomo se atreviera a acercarse. La carta de Vivienne yacía sobre la mesa, sus palabras quemándole la mente como hierro al rojo. Encuentren su rastro, ordenó con voz gélida. Ofrezcan recompensa en todos los pueblos cercanos. Su excelencia, aventuró el mayordomo, quizás la dama necesita tiempo, como dice en su carta. La mirada que recibió bastó para silenciarlo. Durante días, Alaric apenas comió o durmió. Recorría los pasillos del castillo como un fantasma inquieto, deteniéndose en las habitaciones que ella había ocupado, buscando su perfume en el aire. ¿Cómo había permitido que esto sucediera? Él, que había construido murallas impenetrables alrededor de su corazón desde la muerte de su familia, ahora se encontraba devastado por la ausencia de una mujer que había entrado en su vida como parte de una transacción. En su estudio, contemplando el retrato de sus padres, Alaric enfrentó una verdad que había intentado negar. Se había enamorado de Vivienne Ashworth. No era solo deseo, aunque sus noches juntos habían sido más apasionadas de lo que jamás había experimentado. Era algo más profundo, más aterrador. La necesitaba no solo en su cama, sino en su vida. Sus conversaciones, su risa ocasional,
la forma en que lo desafiaba sin temor. Se había acostumbrado a su presencia como una planta a la luz del sol. La encontraré, murmuró, acariciando el anillo con el emblema familiar, y esta vez no dejaré que se marche. Pero conforme pasaban las semanas sin noticias, una nueva emoción se instaló en su pecho. Miedo. ¿Y si le había ocurrido algo? ¿Y si nunca regresaba? La posibilidad de perderla para siempre era un tormento que ni siquiera el Duque de Hielo podía soportar. Montebrisa resultó ser exactamente como Vivien la recordaba de su infancia. Una pequeña casa de piedra rodeada de colinas ondulantes y prados que comenzaban a florecer con la primavera. Situada en un valle remoto, lejos de las rutas principales, era el escondite perfecto. La propiedad había permanecido desocupada durante años, cuidada ocasionalmente por un matrimonio de ancianos que vivía en el pueblo cercano. Al verla llegar, la sorpresa inicial dio paso a una cálida bienvenida. «Señorita Vivien», exclamó la anciana Marta, que había sido su niñera décadas atrás. «¿Cuánto tiempo sin verla?» «Viene sola». «Necesito descansar, Marta», respondió ella con una sonrisa cansada, «y pensar». Los días en Montebrisa transcurrían con una tranquilidad que Vivienne había olvidado. Paseaba por los jardines descuidados, leía junto a la ventana, y por las noches, contemplaba las estrellas pensando en Alaric. Cada día esperaba que el arrepentimiento por su huida llegara, pero en su lugar crecía la certeza de que había hecho lo correcto. A la tercera semana, los síntomas comenzaron: náuseas matutinas, sensibilidad en los senos, un cansancio que no se explicaba solo por sus largas caminatas. Cuando Marta la encontró vomitando por tercera mañana consecutiva, la mirada de la anciana lo dijo todo. «Está esperando un hijo, ¿verdad?», preguntó con gentileza. Vivienne asintió, lágrimas silenciosas rodando por sus mejillas. El acuerdo se había cumplido. Llevaba en su vientre al heredero del duque de Blackwood. «¿El padre lo sabe?», insistió Marta. «No», susurró Vivienne. «Y no debe saberlo todavía. Necesitaba tiempo. Tiempo para entender sus propios sentimientos, para decidir si lo que había nacido entre ellos durante esas noches apasionadas era suficiente para construir una vida juntos, o si el duque solo vería a su hijo como la culminación de un trato. La confirmación del embarazo llegó con la visita del médico del pueblo, un hombre discreto que prometió guardar el secreto de la identidad de Vivienne. Mientras escuchaba sus indicaciones sobre cuidados y alimentación, una mezcla de emociones la embargaba: alegría, miedo, confusión. «Está de aproximadamente 6 semanas, Lady Ashworth», informó el doctor. «El bebé nacerá a finales de otoño si todo progresa normalmente». Esa noche, sentada junto al fuego, Vivienne escribió en su diario: «Hoy es oficial. Llevo dentro de mí al heredero de Blackwood, un niño o niña que nunca fue planeado como persona, sino como solución a problemas de adultos, y sin embargo, ya lo amo con toda mi alma. Cada mañana, mientras sufro las náuseas, le susurro palabras de cariño a esta pequeña vida que crece en mi interior. ¿Qué debo hacer ahora? Alaric tiene derecho a saber que será padre. Nuestro acuerdo se ha cumplido. La deuda debería quedar cancelada, pero ¿es eso lo único que quiero de él?». Durante esas noches en el castillo, creí ver al hombre detrás de la máscara del duque. Un hombre herido, solitario, capaz de ternura inesperada. ¿Fue real o solo vi lo que deseaba ver? ¿Podría él amar a este niño como padre y no solo como heredero? ¿Podría amarme a mí más allá de nuestro acuerdo? Acariciando su vientre a un plano, Vivienne tomó una decisión. Escribiría a Alaric cuando estuviera segura de que el embarazo avanzaba sin problemas. A los 3 meses, cuando el riesgo de pérdida disminuyera. Hasta entonces, este secreto sería solo suyo y de la nueva vida que crecía dentro de ella. En Castillo Negrura, Alaric recibía a un visitante inesperado. Lord Harrison Blackwood, su tío y único pariente vivo, se presentó sin anuncio previo una tarde lluviosa. «¿A qué debo esta sorpresa?», preguntó Alaric con frialdad. Las relaciones con su tío siempre habían sido tensas. «Circulan rumores, sobrino», respondió Harrison, acomodándose en un sillón sin ser invitado. «Dicen que tuviste una invitada durante varias semanas. Una viuda joven». El rostro de Alaric permaneció impasible, aunque interiormente maldecía a los sirvientes chismosos. «Mis asuntos personales no son de tu incumbencia». Harrison sonrió con malicia. «Lo son cuando afectan a la sucesión del título. Si estás buscando producir un heredero, debo recordarte nuestro acuerdo». «No hay ningún acuerdo», espetó Alaric.
Oh, pero lo hay, insistió Harrison, sacando un documento de su chaqueta. Firmado por tu padre antes de morir. Si no produces un heredero legítimo antes de cumplir los 40, el título y las propiedades pasan a mi línea. Te quedan menos de 2 años, sobrino. Alaric arrebató el papel de sus manos. Efectivamente, la firma de su padre estaba allí, junto a la de testigos respetables. ¿Por qué haría mi padre algo así? Porque sabía que eras incapaz de amar, respondió Harrison con crueldad. Después del incendio, te convertiste en una estatua. Tu padre temía que nunca te casaras, que dejaras morir el linaje. Las palabras golpearon a Alaric como puñales. Era cierto que después de perder a su familia, había enterrado sus emociones tan profundamente que dudaba poder recuperarlas. Hasta que llegó Vivienne. Te equivocas, dijo con voz queda. Soy capaz de amar. Lo sé ahora. Harrison rió con escepticismo. ¿Y dónde está esa mujer que supuestamente amas? ¿Por qué huyó de ti? La pregunta quedó flotando en el aire mientras Alaric contemplaba una verdad dolorosa. Su obsesión por un heredero nunca había sido solo por el linaje. Era su intento desesperado de recuperar algo de la familia que había perdido, de crear un vínculo que llenara el vacío en su corazón. Y ahora comprendía que Vivienne podría haber sido mucho más que el medio para conseguir ese heredero. Podría haber sido su salvación. Con la amenaza de su tío resonando en su mente, Alaric intensificó la búsqueda de Vivienne. Contrató a los mejores investigadores de Londres, ofreció recompensas cada vez más generosas, y personalmente visitó cada propiedad conocida de los Ashworth. En Ashworth Manor encontró a Eliza, notablemente recuperada gracias a los tratamientos que él había financiado. La joven lo recibió con cautela pero sin hostilidad. Mi hermana no me ha escrito en semanas, confesó Eliza. Estoy preocupada por ella. Yo también, admitió Alaric, sorprendiendo a ambos con su sinceridad. Necesito encontrarla. No para reclamar nada, sino para asegurarme de que está bien. Algo en su tono debió convencer a Eliza, porque después de estudiarlo largamente, dijo, hay un lugar. Una pequeña propiedad que nuestro padre mantuvo en secreto. No aparece en ningún documento oficial, porque la compró con otro nombre para protegerla de posibles acreedores. Se llama Montebrisa. El corazón de Alaric se aceleró. La propiedad que Vivienne había mencionado brevemente en sus conversaciones nocturnas. ¿Dónde está? En el valle de Thornfield, a 3 días de viaje. Pero su excelencia, Eliza lo detuvo cuando ya se dirigía a la puerta. Si mi hermana está allí, es porque necesita espacio. Le ruego que respete eso. Alaric asintió, aunque en su interior sabía que nada lo detendría ahora. El viaje fue arduo. Una tormenta primaveral convirtió los caminos en lodazales, y en 2 ocasiones tuvo que cambiar de ruta por puentes derrumbados. Mientras avanzaba, los pensamientos de Alaric se aclaraban. Ya no buscaba a la mujer que podría darle un heredero, sino a la única persona que había logrado traspasar sus defensas, que le había mostrado que aún podía sentir. Cuando finalmente divisó Montebrisa desde lo alto de una colina, una extraña paz lo invadió. Si ella estaba allí, le diría la verdad, que lo que comenzó como un acuerdo frío se había transformado en el sentimiento más profundo que jamás había experimentado, que la necesitaba no por lo que pudiera darle, sino por quien era. Y si ella lo rechazaba, al menos sabría que había sido honesto por primera vez en muchos años, que el duque de hielo finalmente había encontrado algo por lo que valía la pena derretirse por completo. El amor verdadero. Cuando Alaric llegó a Montebrisa, encontró el pequeño valle sumido en el caos. Una epidemia de fiebre había azotado el pueblo cercano, y la casa no había escapado al contagio. Marta, la anciana cuidadora, lo recibió con ojos enrojecidos por el llanto. «Gracias al cielo que ha venido alguien», exclamó al verlo. «Lady Vivienne está muy enferma. La fiebre comenzó hace 3 días y no cede». El mundo de Alaric se detuvo. Con el corazón martilleando en su pecho, siguió a Marta hasta una pequeña habitación en el piso superior. Allí, sobre una cama sencilla, yacía Vivienne. Su rostro, normalmente lleno de vida, estaba pálido y cubierto de sudor. Sus labios, resecos por la fiebre, murmuraban palabras incoherentes. «El médico del pueblo también está enfermo», explicó Marta, mientras colocaba un paño húmedo sobre la frente de Vivienne. «No ha podido venir en 2 días». Alaric se arrodilló junto a la cama, tomando la mano ardiente de Vivienne entre las suyas. «¿Por qué no buscaron ayuda en la ciudad cercana?», preguntó con desesperación. Marta bajó la mirada.
Ella nos hizo prometer que no revelaríamos su presencia aquí, y además, la anciana dudó, temíamos que el viaje en su estado pudiera ser peligroso. ¿Su estado? Alaric sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Está esperando un hijo, Su Excelencia, confirmó Marta. De aproximadamente 3 meses, según el médico. Un hijo. Su hijo. La noticia que debería haberlo llenado de alegría ahora lo aterrorizaba. La fiebre era especialmente peligrosa para las mujeres embarazadas. Como si leyera sus pensamientos, Marta añadió, ha estado protegiendo al bebé incluso en su delirio. Se niega a tomar ciertos medicamentos que podrían dañarlo. Está luchando por los vidas, milord. Alaric se puso de pie con determinación renovada. Preparen el carruaje. La llevaremos a la ciudad más cercana con un hospital adecuado. Pero la tormenta, los caminos están intransitables, objetó Marta. Encontraré la manera, respondió Alaric, inclinándose para levantar el cuerpo febril de Vivien. No voy a perderla, no puedo perderla. Mientras Alaric organizaba el traslado de Vivien, en Ashworth Manor, Eliza recibía una carta urgente de Marta, enviada días antes de la llegada del duque a Montebrisa. La joven leyó con horror las noticias sobre la enfermedad de su hermana y su embarazo. Sin perder tiempo, Eliza escribió un mensaje desesperado dirigido a Castillo Negrura. Su Excelencia, Duque de Blackwood, le escribo en circunstancias trágicas. Mi hermana Vivien se encuentra gravemente enferma en Montebrisa, víctima de la fiebre que asola la región. Más importante aún, lleva en su vientre a su heredero. Sé que ustedes tuvieron algún tipo de acuerdo, aunque desconozco los detalles. Lo que sí sé es que mi hermana nunca habría huido sin una razón poderosa. Conociéndola, probablemente temía que sus sentimientos complicaran lo que debía ser una simple transacción. Si alguna vez le importó mi hermana más allá de su utilidad como madre de su heredero, le imploro que vaya a ella. Los médicos locales carecen de los recursos necesarios, y temo que sin intervención adecuada, podremos perderlos a ambos. Vivienne es todo lo que me queda en este mundo. Y ese niño que espera es parte de usted. Por favor, si queda algo de humanidad bajo su reputación de hielo, acuda a su lado. Con desesperada esperanza, Eliza Ashworth. La carta partió con el mensajero más veloz que pudo encontrar, sin saber que Alaric ya había emprendido el camino hacia Montebrisa, impulsado no por obligación, sino por un sentimiento mucho más poderoso que cualquier acuerdo legal. En su habitación, Eliza se arrodilló y rezó por primera vez en años, pidiendo un milagro para su hermana y la criatura inocente que llevaba en su vientre. La tormenta arreciaba mientras Alaric, con Vivienne inconsciente en sus brazos, luchaba por avanzar en el carruaje reforzado. Había ordenado a sus hombres que despejaran el camino, pero la naturaleza parecía empeñada en ponerle obstáculos. Un árbol caído bloqueó su avance a mitad de camino. Sin dudarlo, Alaric descendió del vehículo bajo la lluvia torrencial y ayudó a sus hombres a moverlo. El barro llegaba hasta sus rodillas, y sus manos aristocráticas, nunca antes sometidas a trabajo físico, sangraban por el esfuerzo. Más rápido, gritaba por encima del rugido del viento. Cada minuto cuenta. Dentro del carruaje, Marta intentaba mantener la fiebre de Vivien bajo control con paños húmedos. La joven murmuraba en su delirio, a veces llamando a Eliza, otras veces a Alaric. Resiste, mi amor, susurró Alaric cuando volvió a su lado, empapado y exhausto. No te atrevas a dejarme ahora. El siguiente obstáculo fue un puente parcialmente derrumbado sobre un río crecido. Los hombres dudaron, pero Alaric no. Refuercen las ruedas con las ramas más gruesas que encuentren, ordenó. Cruzaremos aunque tenga que empujar el carruaje con mis propias manos. Y así lo hicieron, avanzando centímetro a centímetro sobre tablones inestables, con el río rugiendo bajo ellos. Un paso en falso significaría la muerte segura, pero el miedo a perder a Vivien era más fuerte que cualquier instinto de autopreservación. Cuando finalmente divisaron las luces de la ciudad, Vivien sufrió una convulsión. Su cuerpo ardía como una brasa, y un hilillo de sangre apareció entre sus piernas. «¡No!», gritó Alaric, golpeando el techo del carruaje. «A toda velocidad. Ya vimos el hospital». Mientras sostenía a Vivien contra su pecho, Alaric hizo algo que no había hecho desde niño. Rezar. No por el heredero que podría perder, sino por la mujer que había derretido su corazón congelado, la única persona que le había mostrado que la vida podía ser más que deber y soledad. «Te amo», le susurró al oído, aunque dudaba que pudiera escucharlo. «Por favor,
No me dejes descubrir el amor solo para perderlo. Los 3 días siguientes fueron un infierno para Alaric. Los médicos luchaban por estabilizar a Vivien, cuya condición se debatía entre la vida y la muerte. La fiebre había cedido, pero la hemorragia amenazaba el embarazo y su propia vida. No se separó de su lado ni un momento. Sentado junto a su cama, sosteniendo su mano inerte, el poderoso duque de Blackwood era apenas una sombra del hombre imponente que aterrorizaba a la sociedad londinense. Nunca he sido bueno con las palabras, le dijo en la quietud de la habitación, mientras la luz del atardecer bañaba su rostro pálido. Quizás por eso nunca te dije lo que realmente sentía. Acarició suavemente su mejilla, recordando la primera vez que la había visto en su estudio, orgullosa a pesar de su desesperación. Cuando propuse nuestro acuerdo, realmente creía que solo buscaba un heredero, un deber que cumplir, una línea que continuar. Pero desde la primera noche juntos, algo cambió en mí. Las lágrimas, esas compañeras olvidadas durante tantos años, comenzaron a correr por su rostro sin que intentara detenerlas. No fue un trato, Vivien. Fue cuando mi alma despertó después de años de estar congelada. Cada conversación, cada risa, cada momento compartido, me devolvieron a la vida poco a poco. Se inclinó para besar su frente. Cuando huiste, comprendí que te había fallado. No te mostré al hombre real bajo la máscara del duque. No te dije que cada noche, mientras dormías, yo contemplaba tu rostro y me preguntaba cómo había vivido tanto tiempo sin conocerte. Tomó aire, su voz quebrándose por la emoción. Ahora sé que el heredero nunca fue lo importante. Eras tú, siempre fuiste tú. Y este niño, nuestro hijo, es el milagro que no merezco, pero por el que lucharé con todas mis fuerzas. Se llevó la mano de Vivienne a los labios. Si despiertas, si nos das otra oportunidad, te prometo que cada día de mi vida te demostraré que el duque de hielo ya no existe. En su lugar solo queda un hombre que te ama más que a su propia vida, que ama a vuestro hijo, y que está dispuesto a construir el futuro que tú desees, sea cual sea. Y entonces, cuando el sol se ocultaba en el horizonte, sintió un leve apretón en su mano. Los párpados de Vivien temblaron, y sus labios se movieron formando una sola palabra. Alaric. Los ojos de Vivien se abrieron lentamente, adaptándose a la luz tenue de la habitación. Lo primero que vio fue el rostro de Alaric, transformado por el agotamiento, y algo que nunca había visto en él, vulnerabilidad absoluta. «Estás aquí», susurró con voz débil. «Siempre estaré aquí», respondió él, inclinándose para besar su frente con infinita ternura. Los recuerdos volvieron gradualmente. La fiebre, el dolor, el miedo por su bebé. Sus manos volaron instintivamente a su vientre. «¿El niño?», preguntó con temor. «Está bien», la tranquilizó Alaric. «Los médicos dicen que es fuerte, como su madre, luchó junto a ti». Las lágrimas comenzaron a correr por las mejillas de Vivien. «Te escuché», confesó. «En medio de la oscuridad, escuché tu voz llamándome, diciéndome que me amabas». Alaric tomó su rostro entre sus manos con delicadeza. Cada palabra era verdad. «Te amo, Vivien. No por el hijo que llevas en tu vientre, sino por la mujer extraordinaria que eres». «Yo también te amo», respondió ella. «Por eso huí. Tenía miedo de que para ti solo fuera parte del acuerdo, que una vez cumplido mi propósito». Él la silenció con un beso suave. «Nuestro acuerdo terminó el momento en que me di cuenta de que no podía vivir sin ti. Ya no hay deudas ni obligaciones entre nosotros. Solo amor, si tú lo aceptas». Los médicos consideraron su recuperación un milagro médico, pero Vivien sabía la verdad. Había sido el amor lo que la trajo de vuelta. El amor por su hijo no nacido, por su hermana Eliza, y sobre todo, por el hombre que había arriesgado su vida para salvarla, que había derramado lágrimas por ella, que le había mostrado su corazón verdadero, bajo capas de hielo. Cada día que pasaba, su fuerza regresaba, alimentada por la constante presencia de Alaric y la promesa de un futuro juntos. El otoño pintaba de oro y carmesí los jardines de Blackwood Castle, conocido entre los lugareños como Castillo Renacido. La transformación del lugar era tan notable como la de su dueño. Donde antes reinaban los colores oscuros y la austeridad, ahora había luz y vida. Vivien, con su vientre prominente de 8 meses, descansaba en la terraza soleada mientras observaba a Alaric y Eliza jugando ajedrez. Su hermana, completamente recuperada gracias a los tratamientos en Suiza, ahora vivía con ellos, llenando el castillo con su risa juvenil. «Ya que mate», declaró Eliza con una sonrisa triunfal. «Me has vencido justamente», concedió Alaric,
inclinándose en señal de respeto. Tienes la misma astucia que tu hermana. Se levantó y se acercó a Vivien, arrodillándose junto a su sillón para besar su vientre. ¿Cómo están mis dos amores hoy? Inquietos, respondió ella, tomando su mano para colocarla donde el bebé pateaba. Creo que será un excelente jinete, a juzgar por sus movimientos. La boda se había celebrado en una ceremonia íntima apenas Vivien estuvo lo suficientemente recuperada para caminar al altar. El tío Harrison había intentado impugnar el matrimonio, pero los documentos que Alaric había preparado eran impecables. El título y las propiedades estaban asegurados para su heredero, fuera niño o niña. ¿En qué piensas?, preguntó Alaric, notando su mirada contemplativa. En cómo cambió todo, respondió ella. Lo que comenzó como un trato desesperado, se transformó en el mayor regalo de mi vida. Él tomó su mano, besando el anillo que simbolizaba su unión. No fue el trato lo que nos salvó a ambos, dijo con voz emocionada. Fue encontrar el amor cuando menos lo esperábamos. Mientras el sol se ponía sobre Castillo Negrura, Vivien Blackwood comprendió que a veces, los finales más hermosos nacen de los comienzos más improbables. Y que incluso el corazón más frío puede derretirse cuando encuentra la llama adecuada. En sus brazos, protegida por el amor de un hombre que había recorrido medio país para salvarla, esperaba con ilusión el nacimiento de su hijo, un niño concebido por un acuerdo, pero que crecería rodeado del amor más verdadero y profundo que dos personas podían ofrecer.